Hola amigos, buenas noches. Esto es Moy Zombie Show. Tenemos de invitado a nuestro amigo Juan. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Juan? Chido, Moy, pues aquí, mira, tu casa. Él es vocalista, se los presento. ¿Qué tal si empezamos platicándonos acerca de tu pasado, de cómo empezaste en la música? Pues, bueno, en realidad no tengo como un dato así exacto de cómo empecé, pero sí recuerdo mucho cuando estaba en la primaria que estaba como de moda esto de Molotov, Control Machete y toda esta onda regia de Resorte, como ese tipo de bandas que te empecé a llamar un poquito más la atención. De hecho, un poquito antes yo creo que estaba como La Maldita Vecindad y cosas así. Entonces creo que fue mi primer acercamiento como con el rock en general, por así decirlo. ¿Estamos hablando de qué año? Es que sería 95, 96, más o menos por ahí. Estaba pues era un morro, ¿no? No tenía como que mucho acercamiento. Mucho acercamiento y tampoco como algo así. Que de pronto me pesa, ¿no? Ser a veces tan cerrado y no tener esta apertura musical que antes tenía, ¿no? Y pues bueno, fue así, ya después entre amigos que nos pasábamos cassettes que comprábamos, de pronto estaba El Despeñadero en la radio UDG, sí. Y pues ahí lo escuchabas como medio escondidas porque no sabías, no sé si mis jefes me hubieran dicho algo, creo, porque nunca me dijeron nada, pero de todos modos tenía este miedo que me descubrieran ese gusto y dijeran, ¡ah! ¿Eran estrictos tus papás? Mis jefes sí, sí, sí eran estrictos, entonces eran estrictos con muchas cosas, pero nunca nos dijeron, no güey, o sea, yo más bien era un miedo que yo ya tenía de no quererme exponer a que me dijeran algo, pues entonces prefería yo mejor encerrarme y estar escuchando la música que a mí me gustaba, que yo pensaba que les iba como a doler, ¿no? De que, ay, mi hijo está escuchando mamadas o algo así. Y sobre todo cuando es música, por ejemplo, como metal, que hay muchas tendencias satánicas, ¿no? Sí. Entonces, pues, a lo mejor también las familias religiosas, uno hace como que, ay, no hagas eso. Sí. Bueno, eso ya fue como después, ya cuando estaba como en secundaria, fue cuando yo empecé como a indagar sobre música, sobre todo en inglés, ¿no? Y entre más abstracta y más ruidosa, más me llamaba la atención. Y pues sí, ¿no? Yo creo que, pues, imagínate una portada de Cannibal Corpse, que me la vea mi jefa, me viera... Sí, claro. Que no se espantaba tampoco, o sea, nunca me dijo nada, yo creo que sí la llegó a ver ahí en mi cuarto y todo, pero hasta eso sí respetaron mi forma de ser, pues, y eso está chido. O sea que el gusto por el metal empezó contigo desde muy joven, o sea, ya pues, escuchabas ese tipo de música. Sí, gracias como a amigos, primos y así. Okay. Empecé a tener ese acercamiento con ese tipo de música. Sobre todo me tocó pues como la era cuando estaba en la secundaria estaba mucho lo que era Korn y System of a Down. Sí. Como ese tipo de bandas que ya utilizaban como esta agresividad. Y cuando yo empecé a ir, me acuerdo que al Tianguis Cultural a buscar un disco de System of a Down, uno que tenía una manita. Llegué con un metalero, ¿no? Un vato se rió de mí y dice, no, aquí no vendemos esas chingaderas, ¿no? Yo dije, cabrón, entonces para que este güey me diga eso, pues que este güey quiera escuchar, ¿no? Y ya fui, y hasta eso buena onda el vato me empezó a pasar discos así, y pues chido. Te dio como una cátedra de su música. Sí, me dio una cátedra de su música y pues, heme aquí. Y a ver, entonces, cuando tú empezaste con el gusto musical, ¿te dio también por la cantada o eso surgió después? No, eso surgió en realidad como accidental. Yo ni siquiera me creo cantante, pues, ni nada. No, me imagino que no tienes algún estudio, ¿no? Vocal. Pues, fíjate que yo tenía como este conflicto de estudiar eso porque yo decía, güey, tiene que salir así como te sale, porque es gritado y más porque también escuchaba mucho punk, entonces yo no creía que esos güeyes tuvieran educación vocal, pues. Entonces yo decía, no mames, entonces este pedo es como más rebelde, no necesariamente tienes que... Lo aprendes, ¿no? Pero un amigo, el Gambo, da clases pues, sobre todo de cómo gritar y no joderte, pues. Como gutural. Como gutural y gritado y mantener acá una voz rasposa todo el tiempo y seguir hablando, pues, y seguir acá como si... Porque yo al principio practicaba y así.
y ya no podía hablar. Sí, o duraba mucho tiempo así como que... y la neta, este vato pues me abrió los ojos y... Sí me dice, no, güey, me dio ahí 2, 3 tips que... Hasta me acuerdo uno de... ¿Sí has visto cómo está Vicente Fernández? Que para un chingo el pecho es porque retiene el aire y pues tiene que ser así despacito, güey. Así como ciertos tips que la neta están chidos y pues te sirve para estar también en chinga, estar corriendo y hacer mamadas y todavía estar gritando, pues. Pero eso ya lo aprendí ya después. Pero cuando caí a hacer vocal era porque yo en la preparatoria conocí a un amigo, el Sócrates, que tocaba la batería. Y ese güey, yo me hice de una guitarra, pues porque de morro te alucinas de que tú también puedes tocar y la chingada. Entonces lo primero que quise era practicar con otros amigos, porque no era mucho de ir de escuela. Yo sabía que a lo mejor de ver podías aprender, como muchos compas sé que lo hicieron, pues. Sí, claro. Que para mí no tiene nada de mal. Y empezó así, ¿no? Con este vato. Pero este amigo Sócrates ya tenía una banda que se llamaba Desideratum, que yo posteriormente entré. Pero la primera vez que debutaron fue en un evento que el Camello, ¿sabes? El Camello Botas. Sí, claro. Ese güey estaba inmiscuido ahí como con los de la 11 y con los del comité y la chingada. Y hacían eventos de pronto como de rock. Entonces una vez hicieron uno ahí en el estadio e invitaron a esa banda, pero su vocal no fue. Y ya me dijeron estos vatos, no, pues haznos un paro, güey, te pones un pinche pasamontañas y gritas puras mamadas. Y pues cámara, pues, sí me salió y me quedé. Y con esos vatos duré un chingo de tiempo. Duramos como unos 4 años siendo Desideratum, como se llamaba esa banda. Y luego nos hicimos más death metal, ¿no? Porque ya estábamos escuchando cosas más puercas, Sever Torture, Die Infectus, así, Vital Remains, Decide, Morbid Angel. Y pues empezamos como a endurecer el sonido. Hicimos una banda que se llamaba The Bowrer, y con esa nos fue chido, pues. Y como éramos amigos de la escuela, del barrio, ya conocidos de mucho tiempo, era muy cómodo ir a ensayar, pues, porque era mucha camaradería y llevarnos y la chingada, ¿no? Y así también anduvimos un ratote. Después se deshizo esta banda y ya formamos la que tengo ahorita, que se llama Dios Perro. Okay. ¿Y con esta banda cuánto tienes? Con esta yo creo que ya vamos a tener como unos 8 años. 8 años. Pero con altibajos, pues. O sea, han dejado momentos como... Sí, lo que pasa es que sí. Al principio hicimos la banda, o sea, se termina de Bowrer, pero yo en especial iba a cotorrear a la casa del guitarrista de Sarcoma, que es ahorita guitarrista de Dios Perro. Y este vato vivía acá por Circunvalación y ensayaba como esas casas gringas que tienen garage, ¿no? Entonces ahí en el garage ensayaba su banda. Sí. Y un día pues dejó de estar en Sarcoma y este güey no lo rentaba ahí, ¿no? Nos rentaba nosotros cuando éramos de Bowrer, ahí nos rentaba, pues nos ponemos a ensayar y la chingada. Y un día también se deshizo esa banda y este güey dijo, pues hay que hacer una banda. Y ya nos jalamos al baterista que tocaba conmigo. Y este güey le habló a un bajista. Y haciendo vimos un ratote, hicimos un disco que se llama Con Rabia. Y luego ya después el bajista y el baterista se salieron. Y nosotros nos quedamos así, pues, qué pedo, ¿no? Y bueno, ahí como que la neta sí, todos tuvimos la culpa cuando pasan ese tipo de cosas. Los desacuerdos, ¿no? Sí, desacuerdos, egos y la verdad. Sí. Entonces, ya pasa esa onda y Gerardo Ojeda, que toca en una banda que se llama CFR, y yo anteriormente tocaba con una banda con él que se llamaba Yatrogenia. Lo invitamos para que tocara con nosotros, él y a un amigo que ahorita va a tocar con nosotros, que le dicen el Osmios, que es mi tocayo, se llama Juan. Entonces esos güeyes entraron con nosotros, y para el infortunio de mis otros camaradas que ya no estaban en la banda, estos güeyes recibieron todos los frutos chidos, pues nos invitaron a festivales chidos como el Domination, el Forfest, pero eso creo que sí les tocó a estos güeyes, Forfest, y nos invitaron al Monterrey de México Metal Fest, que estuvo bien perro, a los Simpa, que hasta nos dieron feria, así todo chido. La gente que nos acompañó,
tenían cortesías dobles, o sea, todavía se pusieron a vender afuera la que les sobraba pues, para las chelas y cosas así, ¿no? Entonces a todos nos fue chido. Salió para todos. Sí, y les tocó a estos güeyes, ¿no? Y ya después estos vatos que nos hicieron este paro, se salieron otra vez y volvieron los anteriores, pero después viene la pandemia. Entonces, pues era bien difícil ya coordinarnos porque pues todos estábamos buscando todo la se papa. paralizó en ese tiempo. Y ahí pararon, me imagino, el proyecto, el grupo. Paramos, sí, lo paramos, nos peleamos también porque entras en esta desesperación de que pues hay que darle, pero pues tengo que chambear, güey, pues no tengo feria, pues porque no hemos trabajado y la chingada, ¿no? Entonces ya no eran y luego no había tocadas, no había eventos, sí, entonces como que se va perdiendo ahí el alma y la chingada. Pero también estábamos trabajando en cosas nuevas, o sea, también se prestó a... Tenía como esta arma de doble filo de que de pronto ya no podías, pero también era tu escapatoria de decir, ay, güey, no pedo, no hay que vernos, hay que ensayar y la chingada, ¿no? Sí. Entonces, pero de todos modos me imagino que sigue la motivación, ¿no? De que sigue el grupo, de sí. las ideas, ¿no? O sea, la creatividad. Y siempre hubo como tú dices, siempre hubo esta motivación como para seguir adelante pese a lo que o sea, pese a lo que estaba pasando. Y empezamos a hacer un disco, ¿no? Y ya cuando ya se había acabado la pandemia, ya teníamos el disco como ya nada más para meternos a grabar, que fue lo que pasó. Solo que pues tuvo que haber este cambio radical de que el bajista que tocaba con nosotros se fue a Estados Unidos a trabajar y se quedó allá. Pues porque le estaba yendo más perro y pues porque aquí se fue a media pandemia, entonces no la estaba pasando tan bien. Y allá siguen. Y allá sigue. Y ese güey desde allá grabó lo que tenemos ahorita que estamos promocionando. Y estuvo chido, estuvo chido. ¿Y ese pero disco también lo sacaron cuando después de la pandemia? Ese disco lo sacamos cuando ya estaba normalizándose todo. Cuando no era... Ya había quitado el cubrebocas y empezamos a grabar, pues, que fue... Pues estamos hablando de que hace... 2 años, ¿no? 2 Más años. o menos. Ok, ¿y qué tal les ha ido con esto de los discos? Las presentaciones, ahorita en la actualidad me refiero. Mira, hay mucha banda sobre todo muchas bandas, que ya agarraron esta estrategia de estar sacando sencillos, ¿no? O sea, ya no graban un disco, ya sacan de una canción, de una por una. Que está chido y lo respeto, pero yo tengo otra banda que se llama Todos los Muertos, que así se manejan, ¿no? Y está bien, yo ahí casi no meto mucha mano en cuanto a logística, por así decirlo, porque ya hay quien se encarga de eso, entonces ya yo soy como un invitado, pues. Y acá en Dios Perro sí traté de involucrarme hasta en eso, ¿no? Y siempre concordamos en que está bien chida esta idea romántica de conceptualizar, no sé, cierto número de tracks, ¿no? Es decir, estos 7 tracks se tratan de este tema y pues todo este disco se llama tal, ¿no? Que siento yo que conceptualizado el disco. Sí, como antes, pues que sí, tú sí. veías un disco y lo abrías y sí, son 13 rolas de este disco y a huevo. Y ahorita muchas bandas están optando por sencillo, que yo creo que funciona más porque pues toda la atención está al momento de que sacas uno y no 13 de vergas, sí, claro, por así decirlo. Pero pues nos vale, pues nos gusta a la antigüita, por así decirlo. Y este grupo de Dios Perro, ¿quién puso el nombre? ¿No? ¿Cómo surgió? El nombre estuvo bien cura porque nos estábamos debatiendo eso del nombre, si era como medio importante, sobre todo para el guitarrista. Él ya tenía una banda, un nombre así en especial, me acuerdo que le iba a poner un nombre de un demonio que estaba chido, pero se escuchaba para mi gusto, muy black metal, ¿no? Y eso lo debatimos entre 4 porque todo se debate siempre así, ¿no? Sí, claro. Casi hasta las canciones. Entonces empezaron a surgir así como ideas y luego alguien dijo Grind or Die, que en realidad era Goth. Y luego ya después vimos que había un rapero que también se puso así y dijimos, güey, nos van a comparar con ese vato y la chingada, ¿no? Y ya un día creo que el baterista dijo, güey, pues Dios Perro, no me acuerdo por qué salió así lo de Dios Perro. Y
Y se escuchaba chido, yo me imaginaba como un Dios perro, como un reclamo, ¿no? Dios perro. Okay. Me lo imaginaba así, pero ya cada quien le da como un significado diferente y eso también está chido. Sí. A fin de cuentas, pues es como el concepto de un Dios, pues perro, ¿no? O que tú te enojes y le digas perro a Dios. Puede ser perro de ser perro o puede ser perro de culero, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo mucho así de las primeras tocadas que empecé a ir, que eran ya de death metal en sí, pues eran bandas como Sarcoma, Decapitado, Anal Incision, Cadáver, Cataden, pues bandas así de locales, pues eso fue. Yo te pudiera decir mis influencias de, Napalm Death, Cannibal Corpse, así, no, pero para mí lo primero que dije, la verga, fue ver una banda en vivo, pues. Y pues las primeras que empecé a ver fueron de aquí de Guadalajara. Desde el punk como Puerco, Los Inadaptados y cosas así. Sí. Hasta lo más puerco, que fue lo que más me fascinó, pues como Sarcoma, Cadáver, Escoria cuando existía. Y bandas pues que yo veía y me enchinaron la piel hasta de su interpretación, aunque muchos pudieran sobajar y decir, pues están chavos, pues, sí, güey, pero pues con eso nos divertíamos y hacemos slam. Claro. Y te alucinabas y a lo mejor, y era para lo que me alcanzaba, pues, porque también muchos eventos, por ejemplo ahí en el Roxy, si eras menor de edad te pasaban arriba, ¿no? Y eso estaba medio chafa y cagazón. Y yo mucho tiempo pues fui menor de edad cuando iba a los eventos ahí en el Roxy. No, y aparte de que pues no es lo mismo escuchar un disco pues que ver a un grupo en vivo, ¿no? Ya. Sí, no, y además estar ahí, desde estar afuera, ¿no? Echar la chela y ver quién está llegando, caras conocidas que a lo mejor nunca les hablas, pero sabes que va a estar ahí, bueno, llegó este güey que siempre está, ¿no? Sí. Y estás acá pisteando, cotorrando con los compas, conociendo gente, y hasta bandas, pues, porque también, pues como yo antes no era tan loco, por así decirlo, pues entraba en los eventos y agüita, padre, y ver a las primeras bandas para ver cómo tocaban, ¿no? Y eso estaba chido. Oye, entonces volviendo a Dios Perro, ahí ¿tú eres el vocalista y tú también compones las letras o las compones? Al principio sí, llegué con toda la garra de componer, porque yo venía de estas bandas de death metal que si me equivocaba no había tanto pedo, ¿no? O sea, y el puerco, y ya no se escucha tanto lo que dije, y mientras escuchara bien marrano, ¿no? Y a veces improvisaba mucho, ¿no? Y me acuerdo de que conocí la escena hardcore de Guadalajara, el día de cambio, así, ir a tocados que yo decía, no mames, bandas con ideologías que hasta que no pisteaban, ¿no? Por así decirlo, y güeyes haciendo desmadre, banda agarrando micrófonos y cantando lo que se supone que iba a cantar, un chingo de energía, y eso también me llenó. Entonces, en el lapso antes de hacer esta banda del Dios Perro, una banda que se llama Pifas, que se llamaba, porque creo que ya no toca, me invitaron a una tocada que iban a tener chida en el Tianguis Cultural, de un aniversario de una banda que se llama Arcadia Libre. Creo que eran 20 años o 15 años o 10 años que estaban festejando estos vatos, ¿no? Y me invitaron y yo no sabía cómo cantar como el Alex, porque el Alex, el que es vocalista de Pifas, o que era vocalista de Pifas, tenía un timbre de voz más claro, ¿no? Y yo decía, verga, pues este güey, pues no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, me acuerdo que el George y el Sergio me dijeron, no, güey, como te salga nada más, pues que sí se parezca, o sea, que no esté tan puerca, porque ahí manejaban dos vocales, uno que cantaba gutural y el Alex. El Charo cantaba más gutural y el Alex cantaba más clarito. Entonces íbamos a sustituir al Alex. Me acuerdo que también Melissa, la de Flores y Fuego, también participó ahí en esa tocada. Entonces ella se aprendió un set y yo me aprendí, haz de contar, 6 canciones y 6 canciones. Y eso, ver la reacción de la gente y tocar como para ese público, porque yo nada más tocaba para puro metalero, que también se hacían unos desmadres bien pasados de lanza en La Mancha y así. Pero todavía estos vatos tenían más pinche energía y más pasada. Sí. Entonces, yo dije, con Dios Perro, pues voy a hacer algo así, pues que también le eche ganas a la composición, que sea en español, porque también, pues como te digo, es bien fácil hablar guachihuachar en inglés, ¿no? Y quién sabe si lo dije bien. Sí, ni siquiera sabes si está en inglés o en español.
Y yo quería que se fuera, a lo mejor no soy tan claro como, pero que sí dijera algo, pues. Que sí tuviera, pues no sé, que fuera claro, como hasta como las ideas, o como transmetan, como bandas así, ¿no? Que sí dicen cosas en español, en tu idioma, ¿no? Y cuando entré pues, con toda la ponzoña de escribir. Y luego la neta se me secó el cerebro. Bueno, no es que se me haya secado el cerebro, pues, pero pues no siempre tienes esta inspiración, ¿no? Y de pronto, para mí, no quiero hacer menos a nadie, pero la música es más, o sea, un baterista y un guitarrista en chinga te hacen un riff, ¿no? Y más porque, y alguien ya puede meter ahí algo, y yo veía que estos vatos le adelantaban un chingo. Güey, ya tenemos 13 rolas, ya nomás faltan las letras, y yo, verga, güey, pues no soy poeta. Yo les decía, güey, pues, aguanta, no soy poeta, carnal, güey, ahorita no, güey, no sé qué me puede inspirar. Entonces agarramos una técnica que está chida, o sea, yo al final de cuentas, tengo que escribir, ¿no? Porque yo soy el que va a dar la cara de esas pinches letras. Pero ya hacemos una lluvia de ideas, porque yo, como vocal, yo sí me meto con el Dani no, güey, a ver, acelérale a la batería. Y me hace caso y le aceleran en una canción porque yo le dije. O al guitarro también le digo, güey, pues así asado, ¿no? Y el guitarro también le dice al bajista y el bajista le dice al baterista y todos están diciendo, pero nadie le dice nada al vocal, güey. Nadie le dice, oye, güey, no digas esas mamadas, güey. Nadie le dice eso, o sea, todos se preocupan por su instrumento y los demás se preocupan por todos los demás menos por el vocalista. Por lo menos acá con nosotros así era, ¿no? Casi siempre así, Entonces yo me desesperaba y decía, güey, pues a ver, si yo me meto contigo, ¿tú por qué no te metes conmigo cuando no se me dan las ideas, ¿no? Claro. Entonces ya ideamos este pedo de que nos sentamos así los cuatro y empezamos con lluvia de ideas, ¿no? Por lo menos como de 13 canciones, 10 así hicimos este último disco, ¿no? A ver, güey, lluvia de ideas, ¿de qué quieren que hables la rola? Cámara, güey, sí, no. Ahora aquí ya me trabé, güey, pues ya puse esto y qué más puedo decir, ¿no? Y así ya nos vamos cooperando con la canción y todo se involucra con todo, pues así creo que debería de ser, sobre todo si es un grupo. Si yo fuera solista, pues... No, sí, es muy diferente, ¿no? Y aparte, pues que es lo valioso de un grupo que todos tienen que participar, ¿no? Todos tienen que ser parte del grupo. Y más porque una canción te representa, y más porque tiene coros, ¿no? Y en esos coros también se te va a hacer chido o no tan chido gritar algo. ¿Qué tal si yo escribo algo que te va a incomodar a ti que eres bajista, ¿no? Entonces tú me tienes que decir a mí, oye, eso no está chido. Y por ejemplo, ¿qué es de lo que hablan sus letras? Pues casi todos son en contra de la religión, ¿no? En contra de los políticos que no nos queden bien, en contra de cosas establecidas y hasta de experiencias personales por ejemplo, este disco, le digo a este güey, no mames, este disco está como dedicado a todos mis errores y cosas así, ¿no? De como cuando la cagas, de pronto hay una de alguien que mata a un padre, esa sí está a los pues. Y son como ese tipo de temáticas que pues nos gusta mucho hacer crítica y provocar, ¿no? Pues de todo, desde el nombre, ¿no? Lo dice todo, ¿no? Dios te ama, Sí, no, a muchos les gusta y además hace poco, pues de hecho en estos días santos fui de acá de vacaciones y creo que una tía así como, ay, mijo, tu banda, o sea, todo bien, pero tu banda no. Y no, eso no lo apruebo. Sí. Te querían poner a rezar. Me querían poner a rezar. Oye, entonces ese disco ya está editado, ya lo tienen físicamente. Ya está, pues de hecho sí lo pueden pedir ahí por internet. Son 2 discos, uno se llama Con Rabia, son 13 tracks de ese primer disco, y del segundo, este último, se llama Reza Calle y Obedece, también son 13 tracks. Nos gusta ese número, es la buena suerte. ¿Y ese lo podemos buscar en donde? Ese está en todas las páginas. Digo, pues tenemos una banda, ¿no? Hay mucha banda que nos puede decir, pinches vendidos y lo que sea. Pero pues también hasta los más under ahí andan moviéndose por internet, ¿no? Sí, claro. Todos tienen la necesidad de... Claro. No, y no hay necesidad, pues ya es un hecho, ya está el internet y todo lo que quieres. Sí, ya depende de ti si lo quieres utilizar o no, a menos de que seas bien
anarcoprimitivista, ¿no? Que no quieras utilizar nada, que también se respeta, pero pues a nosotros sí nos gusta como esparcir el pedo, ¿no? Que se escuche donde sea. ¿Y qué tal les ha ido con las tocadas? Ahorita yo sé que van a tener una para el viernes, ¿no? Vamos a tener una este viernes, que es 14 de abril. Y creo que en mayo vamos a ir a Pachuca y Toluca. Y así son varias. Son varias tocadas que... Fuera de aquí de Guadalajara, todas. Fuera de aquí de Guadalajara. Sí, porque de pronto como que se nos hace un sobado estar toque aquí, pues. Sí, no es por darnos acá nuestro taco, pero también nos gusta causar así como expectativa. Y está chido, no tratar de no enfadar a la gente. Porque luego sentimos que luego ya no van. Sí, pues hay que variarle también, ¿no? Hace poco que tuvimos un invitado amigo también músico, él decía, pues a mí me interesa tocar 2-3 veces al año, porque cuando tocas, llenas y es un espectáculo chido. Sí, se van a desear, ¿no? Sí, se da uno a desear. Claro, en lugar de estar tocando cada fin de semana o cada 15 días. Que también es válido, pues. Sí, claro. También está chido, pero... También está chido, pero también eso de tocar en lugares fuera, pues también está muchísimo más chido. Y yo creo que sobre todo en México, en la Ciudad de México, yo que he estado allá y que he vivido allá, pues es la cantidad de gente y la cantidad de géneros que hay de musicalmente, sí. De público simplemente, ¿no? Porque sabemos que aquí en Guadalajara, pues, de público rockero y más metalero, pues no hay mucho que... Sí, no, somos bien poquitos en realidad. Exacto. Pues no sé cuántos millones son de aquí en Guadalajara, que es, ¿unos 5? ¿Te late? Más o menos, yo no me Y acuerdo. por ejemplo, las estadísticas de las tocadas de que, no, bueno, fue chido, güey, ¿cuántos fueron? 120 personas. Que en realidad está chido, en realidad, o sea, Sí, o sí, 300 personas, pero no es ni el 5%, no es ni el 1%, Claro, pues. claro. O sea, para todos los que son, como en el chilango, pues. Allá no sé. Sí, como allá ahora el viernes, ¿en qué lugar van a tocar? Se llama La Mezcali. Es- Queda ahí como pues es como céntrico, ¿no? ¿La conoces o no? La conozco de vista, por dentro no. Ah, ok. Una vez fui a un lugar que se llama Mala Idea. Y luego de ahí fui a otro bar, que está como en una especie de callejones, que pues ahí es un pinche mundo, ¿no? No sé cómo explicarlo. Pero está como casi en una esquina. Y ya vi acá fotos por internet. Y se me afigura mucho, no sé si llegaste a ir a un lugar que se llama El Fondo. No. Estaba acá por Morelos. Sí. Era uno que pasabas una pinche... Era donde estaba la zona arriba. Ujú. Y luego abajo hicieron... El Antillanos y luego al fondo. y luego estaba el Antillano. Addiction. Es que después... Sí. Es que posteriormente fue la Addiction. Ah, pero era... Pero era antes de la Addiction. Ah, ok. Pero no me acuerdo. A lo mejor sí llegué ahí, pero no sabía que se llamaba así. Sí, es que tuvo varios nombres. Primero se llamó El Fondo. Luego el Santa Sangre. Y luego el Animal Bar. Y así, pues ya ves que todo pinches. Sí, ya ese lugar ya tiene muchísimos años, que ahorita pues ya Ahorita ya está cerrado, ¿no? Ya no está vendiendo, ¿no? El edificio. Sí. Pero sí hubo muchos lugares ahí en ese. Yo me acuerdo, déjame decirles, amigos, que a Juan yo lo conocí también, fuimos una vez a la Ciudad de México. A los Cine Extreme. Exactamente, fuimos ahí al Circo Volador, ¿verdad? Ah, sí, Si cierto. te acuerdas, fuimos a ver a Lamb of God. A Lamb of God, Fuimos en el mismo camión y ahí fue cuando yo lo conocí. No, pero yo me acuerdo de ti del Obscene Extreme. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas que fuimos? Tú no fuiste a ese, güey, que acampamos 3 días. No, ese no fue. La marqué. Ah, entonces fuiste al otro, al Yo de fui Lamb de of Lamb God. of God. Ah, Fue real. cuando yo te Entonces ya me conocí. confundí. Estamos hablando de pues, como 15 años, ¿no? Que Sí. Más o menos, ¿verdad? Ya tiene un Sí, buen fue la primera vez que vino Lamb of God. Ajá, que nos fuimos todo el día allá en la Ciudad de México y nos regresamos. Saliendo del concierto nos regresamos Sí. por acá. Que de hecho ese viaje lo hizo el guitarrista, el de Dios Perro, el César. Ah, sí. Ese lo organizó ese güey. Sí, órale, sí, sí. No Que me fue, acuerdo. bueno, no sé si te acuerdas, pero a un camarada lo tuvimos que recoger en una... O sea, nos paramos ahí en las cuatas Ajá. y dijo, no, es que me venían siguiendo unos coyotes, ¿no te acuerdas de eso? No me acuerdo. Haz de cuenta que el vato estaba bien cagado porque de pronto nos habla, güey, me dejaron.
Y nosotros ya habíamos agarrado camino, ¿no? Porque nos fuimos de noche. Nos fuimos una noche. Y el César le contesta, no, güey, pues es que nosotros estuvimos ahí un ratote, güey, y ya no supimos si ibas a llegar o no. Pero pues Kyle toma un pinche taxi o un Uber, o no me acuerdo qué chingas había en ese entonces, y que te deje aquí en la última caseta como para salir a Colima, o no me acuerdo, para salir ahí a la pinche carretera, ¿no? Ajá. Y de pronto, pues, cámara, pues ahí, güey, ya lo tuvimos que esperar. Y de pronto llega este vato corriendo, todo rasguñado de que lo habían atacado unos coyotes, güey. Sí, güey. No me acuerdo de eso, la verdad. No me acuerdo. La anécdota del día. Sí, yo me acuerdo mucho, me la pasé muy bien esa vez en ese viaje. Porque aparte yo ya había agarrado un camión con otro cuate de ahí del Centro Cultural del Tenis. Vale. Y pero a la hora de la hora el cuate no llenó el camión. Y lo canceló. Pero me dijo 2 días antes, ¿sabes qué? Te regreso tu dinero. Y yo, puta, pues. Y ahí andaba buscando a ver dónde. Y con este cuate que nos fuimos, alguien me contactó por ahí, lo contacté. Y me dijo, pues me quedan 2 lugares, güey. Y dije, no, pues dame uno, güey. Porque ya, si no, pues me iba a tener que ir en el camión normal. No, y me acuerdo que ya no quedó, creo que nada más quedó uno, porque mi compa se fue en el pasillo o algo así, acá todo incómodo. Sí, hubo 2, 3 ahí que se fueron ahí en el pasillo. Sí me acuerdo. Chido. Oye, entonces, volviendo a la plática de Dios Perro, que dinos más o menos, ¿tú cómo serías o qué piensas tú en un futuro? En un futuro estamos hablando 10, 15 años. ¿Cómo te gustaría que fuera? Híjole. Tu vida en la música, obviamente. Pues espero estar haciendo todavía lo que me gusta hacer, ¿no? No sé qué pedo con el viejo, porque pues ese güey, digo, la neta no está tan viejo, nomás le tiramos carrilla porque... ¿El viejo quién es el guitarrista? El viejo es el guitarrista, yo creo que, pues ese güey es pues, de esa vieja escuela de... yo me juntaba en Sombrillas y pues, de esa banda, ¿no? De Chispas. Sí, yo creo que está más vieja porque... ¿Todo bien? Ese güey tenía una banda que se llama Dead Silence. Y luego creo que tenían otra más viejita y de pronto me cuentan de esas pinches historias prehistóricas del rock de Guadalajara, ¿no? Y bueno, aparte del viejito, pues volvemos a la misma pregunta. ¿Tú cómo te ves? ¿O qué es lo que te gustaría? Obviamente tú tienes el plan de seguir en la música como vocalista. A mí yo siempre he pensado, cuando tuve una banda, o sea, como yo no tenía este pedo de hacer una banda, ni nada, de hecho hasta como que me cohibo y a veces siento nervios, ¿no? Y a veces son como situaciones incómodas. El hecho de presentarte y decir, porque te da como este ataque de nervios y sí. Pero lo que más me llena es como compartir con mis compas, ¿no? Y va a llegar un punto, espero, para mí, por ejemplo, cuando yo empecé, se me hacía muy difícil grabar, ¿no? Y la primera vez que grabamos se me hacía como, no mames, güey, ya grabaste, güey, ¿no? Y grabamos algo que a todos nos gustó. Y eso me llenó, se me hizo chido, pues, porque pues, por eso todo el mundo está trabajando, ¿no? Pues por crear una canción que esté chida. Nunca he pensado como en un futuro tan a largo plazo, porque no sé si vaya a durar tanto, pues. Pero sí considero que si estoy haciendo algo, o sea, hay una frase bien verga creo que la dijo Dalí, ¿no? ¿Quién chingados la dijo? De que escribir es para siempre, ¿no? O sea, todo lo que tengas así en mente, si no lo escribes, pues se te va a ir, güey, ¿no? Y para mí lo mismo pasaba, por ejemplo, gracias, con las bandas de que iba o llegué a ensayar con bandas que tenían música bien perra y nunca grabaron, ¿no? Entonces esa impotencia se sentía bien culero. Entonces yo no sé qué tanto voy a durar haciendo lo mismo, pero espero seguir creando y sobre todo grabar. Claro. Porque eso ya te va a dar la vida, te va a alargar la vida, pues. Claro. Alguien la va a escuchar, o mínimo tu nieto, y va a decir, ay, la chingada que cantaba mi abuelo, ¿no? Y eso es como el largo plazo que quisiera que estuviera, y si no, pues mínimo salir bien con mis compañeros de banda, que siempre es
el motivo es, como te digo, es como un equipo de fútbol, ¿no? No Claro. para los días que, por decirlo así, de partido, de entrenar o lo que sea, va uno a ensayarlo y a desestresarse, a compartir, a crear y a alucinarse, güey, ¿no? Así, a huevo, güey. Y aquí le pones así, mi cabrón, la batería, y yo grito esto, y yo pongo aquello, ¿no? Entonces ese tipo de cosas nutre como el alma, por así decirlo, y te da este pedo a seguir haciéndolo y a seguir Claro. haciéndolo, ¿no? Yo creo que lo importante en las bandas, cuando estás en una banda, es que todos los integrantes lo tomen en serio, ¿no? Sí. Que no sea como nada más el jueguito de, ay, vamos a tener Si una quieres, banda. porque también se vale jugar. O también no sentirse nada más por ser un rockstar, ¿no? Ay, Sí, para, pues no. pero obviamente la neta es sentirlo o quererlo hacer, como tú dices, para dejar algo, ¿no? Para que quede algo de lo que te gusta hacer, que quede Sí, sí, sí. algo plasmado, algo... O mínimo o un entendimiento o una espinita de algo que dices, güey, pues se me antojó hacer este pinche ruido, ¿no? Que así me salió con todas las influencias o aunque te digas que se parezca a esto o aquello, no hay pedo, pero pues esto me salió, ¿no? Así como está. Porque pues eso de sentirse rockstar, pues no sé, está bien cabrón, a menos de que digas, ah, güey, yo con mi música saqué una casa, ¿no? Ah, No mames, casi todos tenemos trabajo, por eso te digo que se me hace bien cabrón salir a tocar, porque todos trabajamos, pues. tienes que pedir Entonces chance, ¿no? tienes que pedir chance y a ver si te dejan y si no, en chinga o por ejemplo, esta última vez que fuimos a Aguascalientes, me tuvieron que esperar a mí porque yo salí como un poquito tarde del trabajo y cosas así que pues en realidad no es negocio, pues ser músico no es para sentirse rockstar, claro, al contrario. claro que no. A ver, platícanos las redes sociales, tus redes sociales o las de tu banda, las que quieras. Las de mi banda, tengo una banda que se llama Todos los Muertos, esa también está chida, es un poquito más, con influencias más new metal, como ahí toca el guitarrista de Resorte y de otra banda que se llama Evil in Tourage. Pues ese güey es como ese güey y el bajista son como los creadores del concepto de esa banda, ¿no? ¿Y con esa banda cuánto tienes? Con esa banda, como todos somos de todos lados, soy yo de Guadalajara. El guitarrista de Resorte es del DF, pero vivía en Tampico. El otro, el Pepe es de Tampico, pero ahora ya vive en Querétaro. El Bataco también es de Querétaro y hay un güey que es como de Tornamesa, el DJ, es del DF también. Entonces para vernos es un desmadre. Y es la banda que te digo que hemos estado trabajando así de sencillo por sencillo, ¿no? Okay. Y ahorita ya hicimos un disco, pero sí tardamos como unos 4 años, 3 años. Ya tienes rato entonces. Sí. Sí. Y ahí, por ejemplo, o sea, que trabaja cada quien por su lado y cuando se ven, se juntan para hacer todas las ideas que traen. ¿O cómo es la manera de trabajar? Ahí con Todos los Muertos, mira, la verdad también está, ignoro un poquito cómo está la logística, porque cuando yo los conocí, ya llegaron con la rola, los hijos de la verga. Lo que pasa es que me dice el Chopper es el que toca con Resorte y es el que me contactó, ¿no? Me dijo, ¿qué onda, güey? Porque ese güey yo ya había participado en una de sus bandas que se llama Evil in Tourage, ¿no? Entonces me dice, hay que hacer una banda, güey, pero no, ese güey nunca me dijo de qué, cómo iba a ser ni nada. Yo le dije, Simón, ya poco a poco me empezó a ir soltando la sopa, ¿no? Y un día me dice, tengo ya estas rolas, me las pasó por WhatsApp, me acuerdo, ¿no? Y necesito que hagas letras. Pero yo en ese entonces tenía lo que te platicaba del Dios Perro, de que... Y yo le dije, güey, no mames, no puedo ni con mi banda, güey. Menos voy a poder ahorita con tu pedo. Me dice, no hay pedo, güey. A la semana ya me tenía las letras el vato, ¿no? Y hasta la manera de cómo cantarlas y todo. Sí. Y se me hizo bien chido, de cierta manera me halagó, pues dije, pues esto sí quiere que esté en su banda, ¿no? Porque bien me hubieran mandado a la verga, de que, pinche huevón, no hizo nada el cabrón. Y todavía acá, ¿no? Pero pues este vato, y yo dije, pues cámara, la neta sí, pues me motivó, pues. Entonces el cabrón un día me dice, nos quedamos de ver ahí en la Mad House. La Mad House es un lugar que es como son unos cuartos de ensayos que están ahí por Zapopan, ¿no? Sí. ¿Qué onda, güey? Ando aquí en la Mad House.
cáile acá y cotorreamos. Simón, y llego y ya estaba todo listo para grabar, ¿no? Y yo en ese entonces trabajaba en Total Play y yo venía bien vergueado de pinche sol, escaleras y la chingada, ¿no? Y les digo, no mames, güey, ¿cómo que grabó? Sí, güey, ya vas a grabar ahorita. Me acuerdo que estaba el Chema del barrio y tenía un chingo de pena y otros amigos ahí, no mames, ando bien greñudo, porque en ese entonces tenía pues, pelos acá como de bruja, ¿no? Ando bien greñudo, güey, pues vengo de la chamba, una pedo, güey. Yo te voy diciendo cómo y la chingada. Y así grabé la primera rola con esos vatos, ¿no? Así de, sí salió y todo no hubo tanto pedo. Al día siguiente pasó igual, ¿no? Cállate, güey, ya me voy, pues hay que despedirnos, Simón. Ya llego y, güey, vamos a grabar un video. Digo, ¿cómo que vamos a grabar un video? Sí, vamos a grabar un video. Van a llegar todos, y ahorita vamos a grabar un pinche video. Y ya grabamos un video ahí en esa casa de ensayo. Y estuvo chido, y a partir de ahí, como a los 3 meses ya había una tocada, ensayamos una vez. Ya de pronto ya no ensayábamos, ¿no? Ya teníamos que aprendernos todo así de memoria y así sacamos los shows. O sea, de pronto sí hay días para ensayar, pero como todos viven en todos lados, pues está bien cabrón. Más difícil. Está un poquillo más difícil. Pero difícil y no, porque también las redes facilitan a que tú ensayes por tu cuenta. Y está raro, porque no era como mucho de esa idea, lo que te platicaba, pues. Me gusta compartir con la banda, me gusta quedar en algo y opinar sobre la música y meterle la cuchara. Pero acá con esta banda no fue así, tampoco me molesta tanto. Se me hace chido, que pues, hasta un poquito cómodo de que estos güeyes hagan como cosas que a mí me tienen que tocar. Pero pues nada, pues me dejo creer y Oh, pues está muy bien. ¿Y con esa banda tienes ya grabado disco? te digo que hay canciones ya arriba en Spotify si le pones Todos los Muertos. Porque hay una banda que se llama Todos tus Muertos, ¿no? Y este es Todos los Muertos. Ahí vienen canciones, en YouTube grabamos varios videos. Es como sencillos, pues. Sí, tenemos una canción con el Juan Brujo de brujería. Okay. Otra canción con el güey del... ¿Cómo se llama? De la zona de... Bienvenidos a la zona de terror. ¿Cómo se llama este vato? Sí. Del Escacor, el Cotardo. El Cotardo de la secta Core. Ok. Este güey también, hay una colaboración con ese güey. Y pues está interesante la rola. Ya de hecho ya lo terminé de gritar. Ya nada más falta la colaboración de un amigo que rapea de allá de un barrio de México que se llama Chola. Pues que trae buen flow y le voy a meter ahí un algo. Fíjate que no sabía de ese proyecto que tienes. Vamos a buscarlo para ver los videos y lo que hay de musicalmente. Sí, yo conocía nada más Dios Perro, porque te había visto tocar en ese grupo. Y porque te conozco por ese lado, ¿no? Sí, ¿no? Y el otro, lo que me estás diciendo ahorita, qué bueno, pues entonces para buscarlo, ¿cuál es la red social? Esa se llama Todos los Muertos. Así si le pones en YouTube Todos los Muertos, te aparecen canciones de nosotros. Obviamente pues están todos tus muertos y todos los muertos. Y si le pones en Facebook también aparece. La verdad yo en lo personal no manejo tanto Instagram, entonces no te pudiera decir cómo están ahí, pero me imagino que han de estar igual, pues. Sí, pues más que nada con el puro nombre siempre, si existen redes sociales pues aparecen, ¿no? Sí. Las que hay gente que te gusta tener de todo, ¿no? Hasta TikTok y todas las cosas. Sí. O sea, yo por ejemplo soy igual, yo nada más manejo el YouTube, el Facebook pues muy poquito y... Pero fíjate que ya es hasta, por ejemplo, como consejo te pudiera decirlo. Yo en el caso de la banda sí está chido que utilicen todo lo que se puede utilizar, ¿no? Pues, ahí está, güey. Sí, y por ejemplo en tu caso creo que también te convendría, pues porque al final de cuentas estás manejando. Poquito, tampoco soy igual, no creo que me gustan mucho las redes sociales. Sí, entonces, y yo de todos modos, yo te puedo decir, güey, no me gustan, pero siempre estoy pegado de todos modos ahí en el pinche Facebook y siempre estoy ahí opinando y diciendo mamada. Exactamente. Entonces,
No, pero por ejemplo, yo para tener un TikTok, pues sí me da pena. Que salir hablando y bailando. Y, o el Instagram. Tengo un problema con el Instagram porque se me hace mucho de foto, mucho ego de foto. Exactamente. Y el Facebook que pues es pura carrilla y tirar así, está chismeando. Sí, cada una tiene como su cotorreo, ¿no? Sí. Depende de lo que te gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Pues mira, casi estamos en la recta final del programa. ¿Qué te gustaría agregar? ¿Qué te gustaría decir? ¿Algo que quieras decir más o agregar? Pues nada, que sí, bueno, me gustaría invitar a toda la gente que siga apoyando los eventos como antes. Pues es que cuando fue lo de la pandemia, ya ves que se dieron como muchos live sessions. Sí, onda, sí. ¿no? El streaming, ¿no? Streaming y cosas que también están chidos. Sí, es una manera nueva de promocionarse, pues. Claro. Pero pues no hay nada como ir a un evento, ¿no? Compren discos porque un día va a dejar de verlos. O sea, qué chido que ya está volviendo esta onda del acetato, el vinil y el CD y así, ¿no? Entonces es un punto a favor. Y pues no sé, dróguense. Está bien. Es un buen consejo, Pues... Y pues gracias por invitarme aquí a tu casa, la verdad. Ya sabes, mira, me sentí cómodo. a veces es muy cortito el tiempo que tenemos para el cotorreo. Nos gustaría hacer el programa más extendido y que duráramos aquí hablando y hablando y hablando, pero existe la posibilidad de que vuelvas a venir después. Bueno. Volvemos a hacer otro programa, vuelves a venir y agarramos igual el cotorreo. Esto no es exclusivo nada más, invitado nada más una sola vez y no te quiero ver en mi vida, ¿no? Sabes que eres bienvenido. Todavía tenemos 10 minutos. Sabes que ¿algo más que quieras agregar? Ya. Todavía tenemos 10 minutos. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más. Amigos, muchas gracias. Esto fue Moy Zombie Show. Chao.